el equipo está conformado por Rubí Zuleika Alavés Durán, Cardoso Martínez José Francisco y Gómez Zamudio Carlos Guillermo. Respecto a los principios de condicionamiento operante, se describe la relación entre la conducta y eventos del ambiente. La contingencia es precisamente la relación entre estos dos y comprende eventos antecedentes a conductas B y eventos consecuentes. Los eventos antecedentes son estímulos anteriores a la conducta como instrucciones, gestos o miradas de otros, actos en sí mismos, respuestas que realiza un individuo y eventos que preceden a la conducta. Ayuda a comprender conductas y desarrollar programas de cambio. Para que una consecuencia altere la conducta particular, debe de ser dependiente o contingente a la ocurrencia de esta conducta. Y, por ejemplo, la consecuencia contingente es cuando se entrega solo después de que la conducta blanco se ha realizado y no esté disponible de ninguna otra forma. La consecuencia no contingente significa que se ha entregado independientemente de que la persona esté haciendo. Comúnmente no se presenta cambio sistemáticamente en una conducta blanco y se proporciona porque las consecuencias no preceden consistentemente en una condición. Y aquí viene un ejemplo de la conducta contingente. Toma, Luz, te voy a dar una manzanita por haberte portado bien. Guardaste todas tus cosas en tu mochila y aparte terminaste tu tarea a tiempo. Te felicito. La consecuencia no contingente también está un ejemplo. Me falta mucha tarea, pero aunque sea me das una manzanita. Bueno. Los principios de condicionamiento son reforzamiento, castigo y extinción. El reforzamiento se refiere a un incremento en la frecuencia de una respuesta cuando esa respuesta le siguen ciertas consecuencias. La consecuencia que procede a la conducta debe ser contingente a la misma. Un evento contingente que incrementa la frecuencia de la conducta se le conoce como reforzador y hay positivos y negativos. En el positivo, por ejemplo, incrementa la frecuencia de una respuesta y es diferente a la recompensa porque no necesariamente incrementa la probabilidad de ocurrencia de las respuestas que le proceden. Y la recompensa es algo que se da o recibe a cambio de hacer algo. Los premios, suma de dinero o vacaciones. Las categorías de reforzadores positivos son primarios o incondicionados y secundarios o condicionados. Los primeros son eventos que se adquieren su valor reforzante sin ningún entrenamiento y los... Buenas noches, soy Carlos Guillermo Gómez Zamudio y voy a presentarles el concepto sobre los precursores del análisis conductual aplicado o análisis de la conducta aplicado, y este es un concepto que hace referencia a un tipo de procedimiento que utilizan los principios y técnicas de la psicología del aprendizaje para modificar el comportamiento de personas que necesitan ayuda. De este modo, el análisis conductual aplicado se basa en el paradigma operante skinneriano. Posteriormente, tenemos los antecedentes, que serían los precursores teóricos, donde tenemos que el análisis conductual aplicado como tal se remonta a la década de 1960, y en esta época investigadores y teóricos de las universidades de Washington y Kansas empezaron a trabajar de forma sistemática en este campo y fundaron la revista Journal of Applied Behavior Analysis, de la que el propio Skinner sería presidente hasta su muerte. Entonces tenemos que el principal autor y precursor de esta corriente es Skinner. Como ejemplos tenemos bastantes, es un campo de aplicación bastante útil y nos dice de manera teórica que es una disciplina que se ha aplicado de forma muy particular para favorecer la aplicación de niños con trastornos del espectro autista, especialmente la relativa al lenguaje, si bien se utiliza también en personas con diversidad funcional, intelectual o física, con trastornos mentales severos o con dependencia a sustancias, así como en contextos no clínicos ni educativos. Tenemos aquí que la modificación de la conducta solo cambia los síntomas, pero no se tratan los problemas subyacentes. La modificación de la conducta implica el uso de drogas, cirugía y terapia electroconvulsiva, entre otros ejemplos a nivel teórico que tenemos y que posteriormente explicaremos en ejemplos prácticos. Entre las técnicas y métodos que considera este modelo, se tiene que el análisis conductual aplicado, como sucede con el condicionamiento operante en general, se basa en gran medida en el concepto del refuerzo
y que se define como el fortalecimiento de una respuesta determinada a causa de su ejecución y que se comporta de acuerdo a consecuencias positivas o, dicho de forma más correcta, apetitivas para quien las lleve a cabo. Referente a las aplicaciones, que es algo muy importante, buscarle la utilidad y la función a este tipo de concepto teórico que se le denomina ABA, que sería el análisis de cambio conductual. Tenemos que los procedimientos más característicos de este análisis conductual aplicado son los que se relacionan con el autismo, el síndrome de Asperger y otros trastornos generalizados del desarrollo. Los aspectos claves de estos trastornos son los déficits en la comunicación, en la interacción social y en la variedad en el repertorio conductual. Con ello tenemos ya el sustento suficiente para poder dar algunos ejemplos, y es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, algún tema de dicción, algún tema de pronunciación, algún tema también del propio aprendizaje, y que a través de este mecanismo nosotros podemos intervenir para, en buena medida, ya sea frenar los efectos que tienen estos padecimientos psicológicos, o bien que podamos eliminarlos a través de su intervención en el caso de que sea una conducta que pueda ser modificada en su totalidad y que adquiera una nueva, como cuál tenemos los problemas de aprendizaje. Esta teoría, este enfoque está totalmente dirigido a cuestiones escolares, y tenemos múltiples ejemplos para ver cuando un niño no quiere hacer su tarea, buscar la manera de cambiar esa conducta negativa por una positiva a través de alguna actividad lúdica. Por ejemplo, cuando ponemos a los niños a desarrollar algún talento mediante algún juego, alguna dinámica lúdica, y con ello estamos logrando ese aprendizaje que se requiere para fomentar su desarrollo. Eso sería mi parte, y agradezco como siempre sus comentarios y su atención. Muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es José Francisco Cardoso Martínez y voy a hablarles acerca de los procedimientos de extinción en la modificación de la conducta. La extinción se refiere al cese de reforzamiento de una respuesta. El no reforzar una respuesta da como resultado su reducción o eliminación. En otras palabras, se trata de la manipulación del reforzamiento para extinguir o reducir una conducta. El caso Craig, documentado por Rickards y Lovaas en el 74, se trata de un niño de 5 años con tendencia a actividades o actitudes de carácter femenino. En su preocupación, los padres lo llevan y lo someten a un procedimiento de extinción de conducta, el cual consistía en ubicar al niño junto a su madre en una habitación. En la habitación había juguetes de carácter femenino como de masculino. Cuando el niño tomaba un juguete de carácter femenino, la mamá no prestaba atención e ignoraba su comportamiento. Caso contrario, cuando el niño tomaba un juguete de carácter masculino, la mamá aprobaba esa conducta a través de alguna mirada o algún gesto aprobativo. En la vida cotidiana, la extinción puede contribuir a disminuir problemas conductuales o, en su caso, erradicarlos por completo. En ocasiones se pueden extinguir conductas de manera accidental al ignorar comportamientos en el individuo que pudieran merecer reforzamiento. Por ejemplo, el niño que saca buenas calificaciones y que en casa no se lo reconocen. El cese de la atención no es la única manera de extinción, ya que una conducta también puede verse disminuida si el reforzador cesa o no se presenta. En una persona con adicción al juego, cuando hay ausencia del tabaco o del alcohol como reforzadores, puede que esa conducta disminuya o se erradique. Existen dos maneras de aplicar la extinción de la conducta conforme al reforzamiento previamente aplicado. Una de ellas es el reforzamiento positivo. Aquí la extinción se refiere a la relación específica entre la conducta y los eventos posteriores, ese vínculo de ocurrencia entre la conducta pasada y la consecuencia reforzante. Un ejemplo es eliminar la conexión entre los berrinches de un niño, que es la conducta, con la atención paterna, que en este caso sería el reforzador. La extinción y la conducta reforzada de manera negativa se refiere a procedimientos en apariencia más complejos, ya que implican que un evento o consecuencia resultan aversivos para un individuo, quien a su vez pretende terminar con dicho evento a través de una conducta inapropiada. Está el ejemplo del niño que se rehúsa a ordenar su cuarto y pretende evitarlo a través de gritos y reclamos. Aquí el padre de familia debe mantenerse firme en la postura para favorecer el proceso de extinción. ¿Qué características tiene el proceso de extinción? Bueno, una reducción gradual de la conducta,
No se muestran resultados inmediatos, sino se van presentando de forma paulatina. Está también el estallido de extinción, en el cual sucede que al comienzo del procedimiento la respuesta de la conducta indeseada se incrementa de manera considerable. De igual manera está la recuperación espontánea, la cual se refiere a una reaparición temporal después de cierto progreso en la extinción, aunque no precisamente en la misma intensidad que como se presentó en un inicio. También están los efectos colaterales, que en ocasiones pueden aparecer en forma de respuestas emocionales como sentimientos de fracaso, de frustración o cuadros de depresión o ansiedad. A continuación observaremos unos ejemplos para detallar las características de estos procedimientos de extinción. Ir al baño. Termina de comer y ahorita vamos. Mamá, es que tengo que ir al baño. Ahorita que termines de comer, Ramiro. Es que tengo que ir al baño. Pues ya vamos. Oye, ¿por qué no vas al baño de una vez? Es que no tengo ganas. Pero mejor ve de una vez al baño. No tengo ganas. Es que al rato andamos en la calle y te van a dar ganas y allá en la calle no se va a poder. Bueno, Mejor está bien. ve de una vez. Al baño. Mamá, tengo que ir. Mamá, te estoy hablando. Te estoy hablando, mamá. Mamá, te estoy hablando. Mami, te estoy hablando. Mamá. Ya terminé, ya podemos ir al baño. Ahora sí, ya vamos. Pero mira nada más el cuarto que tienes. Levántalo, por favor, mira la cama, los libros. Pero mamá, ya arreglé hace rato. Pues no, pero mira nada más Pero- allá cómo está todo tirado. Pero mamá, fue mi hermano. No sé. No, Romina, ponte a levantar, por favor. Pero no. Ponte a levantar, por favor. No. Ya había levantado hace rato. Bueno, yo ya te dije. Haz lo que quieras. Romina, mira nada más cómo tienes este cuarto. Levántalo, por favor, mira la cama, los libros. Pero mamá, ya ordené hace rato. No, pero ¿cómo vas a ordenar si mira cómo está ahí todo tirado? Pero vino mi hermano y No acá. te estoy preguntando quién lo hizo. Ordena, por favor. Pero fue mi hermano. Bueno, no me voy a mover de aquí hasta que te pongas a ordenar. Quiero verte. Una vez observados los videos, podemos realizar el siguiente análisis. En el primer caso, por ejemplo, tenemos una conducta inapropiada con el niño que cada vez que se sienta a comer quiere levantarse para ir al baño. El reforzamiento es cuando la madre accede a llevarlo. Previamente la madre realizó una intervención en donde invitaba al niño a acudir al sanitario antes de salir a la calle. Durante la situación presentada también llevó a cabo una intervención en donde la madre restó atención a la petición del niño, es decir, ignoró por completo la petición de que lo llevaran al sanitario. Esto desembocó en resultados positivos, ya que el niño esperó hasta el final de haber terminado su platillo para pedir que lo lleven al baño. Esto nos acerca más al proceso de extinción. En el segundo caso también se presenta una conducta inapropiada que
en donde la niña se rehúsa a levantar su cuarto. ¿Y de qué forma lo hace? Bueno, increpando a la mamá de una forma retadora, y esta, ante la actitud de la niña, pues desiste en su intento de obligarla, ¿no? Aquí está reforzándose una conducta inapropiada. Lo que sucede en la segunda parte del ejemplo, bueno, cuando la madre ya se sostiene una postura más firme, la niña termina obedeciendo y levantando su cuarto. Aquí en este momento también estamos más cerca del proceso de extinción. A manera de conclusión, ¿cuándo y cómo podemos emplear este tipo de procedimientos? En situaciones cuando el reforzador que mantiene la conducta es fácil de identificar y de controlar. En la mayoría de los casos, cuando las conductas indeseadas son peligrosas, por ejemplo las autodestructivas, no es recomendable este tipo de procedimientos. Hay que contemplar los posibles estallidos de extinción o los efectos colaterales que pudieran ser dañinos para los pacientes. Y por último, se debe tomar en cuenta que la extinción puede modificar una conducta, pero no siempre significa que la conducta que sustituya a la eliminada sea la más deseada. Esperamos haya sido de su agrado. Hasta la próxima.